Buenas noches, bienvenidos a Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Hoy vamos a seguir con nuestros habituales temas de patrimonio, vamos a hacer una recorrida por edificios importantes de la Ciudad de Buenos Aires que están sometidos a procesos de restauración y preservación, especialmente por manos privadas, ¿no? O sea, privados que de algún modo han optado por preservar el patrimonio de la ciudad cuando a veces el sector público se olvida de eso. También vamos a hablar del tema de estacionamiento medido, el sistema que se viene en la Ciudad de Buenos Aires, que no solamente abarca hasta la avenida Pueyrredón, sino que pasa esa avenida para llegar a algunas calles del Barrio Norte, concretamente hasta el límite entre Gallo y Austria. Y por último vamos a hablar de la recientemente sancionada ley de aire limpio de la Ciudad de Buenos Aires, una ley que formaba parte de la deuda de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a tratar de ver en primera instancia si realmente satisface el requisito de proteger el aire que respiramos en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Eso y otros temas más aquí en la Ciudad de Todos. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Y seguimos aquí en la Ciudad de Todos, 806-8294, el teléfono de nuestra producción. Nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es ciudadetodos@interlink.com.ar o f.ciudad@interlink.com.ar. Patrimonio urbano es el tema, nos acompaña Fabio Grementieri, gracias por acompañarnos, Fabio. Gracias, Marcelo Magadán, y Antonio Berloschi, gracias, Antonio, por acompañarnos hoy en la Ciudad de Todos. Decíamos que se están produciendo distintas intervenciones en edificios importantes de la Ciudad de Buenos Aires, en el Alvear, en el Cábana, en el viejo edificio de Bungibor, en el Bajo. Y bueno, vamos a recorrer un poco esos temas y bueno, sin dejar de hablar de otros temas como el San José, distintos inmuebles que están en danza en este momento. Marcelo, ¿cómo quedó el tema del San José, el tema que hablamos la semana pasada? Por lo pronto no ha habido novedades vía prensa, al menos digamos yo no tengo ninguna información en particular respecto a esto, así que supongo que estarán en marcha las evaluaciones que había comprometido la Comisión Nacional de Monumentos al respecto. Bien, se decía que quizás tomaron la idea de Antonio, ¿no? o lo que planteó Antonio, se decía que lo desafectarían de Monumento Histórico Nacional al edificio, excepto la iglesia. La iglesia seguiría siendo un monumento. Quizás porque en la iglesia no se puede vender nada, ¿no? Todavía. Todavía. Sí, tal vez falte poco tiempo para que encuentren la vuelta. Lo que se decía es que si se desafecta el Colegio San José, el edificio, excepto la iglesia, sería como su final, ¿no? Sí, no, que además es un conjunto, no es solo la iglesia lo importante. El conjunto de San José tiene elementos de distintas arquitecturas, distintas épocas, tiene la capilla, que es toda metálica, que es única en el país y en la ciudad de Buenos Aires, neogótica, tiene varios patios, tiene una escalera monumental y un salón de actos. Hay que proteger eso, que todavía no ha sido saboteado. Entonces la Comisión de Monumentos a mí me parece que no debe desafectarlo, al contrario, tiene que concentrarse en hacer su trabajo
y controlar que lo que no ha sido intervenido y se vaya a intervenir en el futuro se lo haga correctamente. Porque se pueden encontrar soluciones, aún con actividades comerciales, pero siempre con un proyecto absolutamente controlado por la Comisión de Monumentos y los entes de la ciudad a cargo de controlar edificios históricos o inmuebles catalogados, pero no ejercen ese rol, ni a nivel nacional ni a nivel de la ciudad, o los controles son muy laxos y los inversores o los profesionales encuentran la pirueta para burlarlos y suceden estas cosas. Bien, suena que como no lo puedo controlar, lo dejo librado a la mano de Dios, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que bajo la pretensión de volver autosostenible al monumento para asegurar su salvaguarda, lo único que se está logrando es su destrucción. Y yo creo que hay algo de lo cual todavía nosotros no tenemos demasiada conciencia, y es que en estos temas patrimoniales lo que se pierde es para siempre, no hay vuelta atrás. Lo cual, digamos, nos obliga a ser mucho más responsables a la hora de tomar decisiones en el sentido del aprovechamiento de los edificios para que se vuelvan autosostenibles, y que debamos ser muy cuidadosos como para lograr un adecuado equilibrio entre lo que puede llegar a ser su explotación, entre comillas, comercial, racional, y la salvaguarda del monumento como tal. Bien, vamos a ver un edificio que creo que no es Monumento Histórico Nacional, pero que es importante, que es emblemático en la ciudad de Buenos Aires, el edificio del Alvear Palace Hotel, que fue sometido a una restauración. En estos momentos se están ejecutando las obras de recuperación y puesta en valor de las fachadas del Hotel Alvear. Un edificio de gran porte que tiene una presencia urbana muy destacada, un edificio diseñado en los años 20 e inaugurado a principios de los años 30, por donde pasaron una gran cantidad de personalidades de todos los ámbitos. Este edificio tiene fachadas ejecutadas en símil piedra, ese revoque que fue la tónica general de todas las construcciones de esta ciudad entre fines del XIX y mediados del siglo XX, y que tiene grandes problemas de conservación en distintos aspectos de las fachadas y de los techos de los edificios. El símil piedra es una técnica muy particular que hicieron los inmigrantes, los albañiles italianos, y que imitaban la piedra natural de París, de los monumentos de París. Esto fue algo que se dio con gran calidad y en gran cantidad en la ciudad de Buenos Aires, como en ninguna otra ciudad del mundo, y a lo largo del tiempo fue tratada de distintas maneras, limpiándola agresivamente, con alta presión, agua o aire a alta presión, con arenados, y todo eso va socavando las fachadas, alterando los hierros de los refuerzos interiores, y llega un momento que hay que hacer un tratamiento completo de restauración y puesta en valor de estas fachadas, que son muy valiosas para cada edificio y para toda la ciudad. En el caso del Hotel Alvear, felizmente los propietarios decidieron hacer un trabajo serio de investigación primero de lo que le había sucedido a la fachada. Se hicieron hace un par de años todo el proyecto con análisis de lo que históricamente le había pasado al edificio, con fotos históricas, se fue decapando para ver los distintos planos, qué se había agregado en las distintas décadas, qué tratamientos se habían hecho, pintura agregada encima, qué pasaba por debajo, parches mal hechos, etcétera, etcétera. Sobre la base de toda esa información se realizó un proyecto y especificaciones técnicas para ejecutar los trabajos que ahora están en pleno desarrollo. Especialmente esto es notable en la avenida Alvear. Es notable porque se ha cubierto con una gigantografía, toda una imagen, los andamios para cubrir del polvo y de todos los avatares que tiene una construcción de este tipo. Al hacer las investigaciones y los análisis en el lugar o análisis de laboratorio, se encontró que la fachada había sido agredida por distintos agentes. El smog de los autos que se había pegado y de las épocas que se quemaba la basura. Rajaduras que se habían producido porque en algún momento se había lavado a muy alta presión y el revoque se rajó. Óxido en algunos materiales de refuerzo, los elementos premoldeados, las decoraciones tienen hierros adentro, había entrado el agua y se había podrido el hierro y estaba en malas condiciones. Pintura agregada de 2 o 3 colores distintos que en algunos momentos se realizaron como una lavada de cara. Todo esto afecta el material original, no le permite respirar,
el aspecto final es absolutamente distinto al original y tiene costos de mantenimiento mucho más grandes que hacer un trabajo de restauración serio que puede durar varias décadas, bien mantenido. La fachada del Alvear, si nos toca un invierno benigno y con un buen tiempo, que es una obra en los exteriores, estará terminada para fines de este año 2004 y podremos volver a apreciar el esplendor de todo el conjunto monumental sobre Alvear, Posadas y Ayacucho. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió, más o menos, no? Bueno, está en vía, sí, la parte de la avenida Alvear, en lo que corresponde al hotel está terminado y parte de la fachada sobre Ayacucho, ahora se está trabajando en los accesos donde entran los autos. Y bueno, como se señalaba ahí, es un proceso que lleva su tiempo, pero que dura en el tiempo una vez que se hace correctamente. Y insistimos sobre esta cuestión de tratar bien los frentes de similpiedra, porque en estos últimos años ha habido como una debacle cromática en Buenos Aires. Estas fachadas de similpiedra, que eran todas homogéneas, de ese color beige clarito, cada uno la está pintando o tratando de distinta manera y más allá de los carteles, los colores de Buenos Aires están cambiando definitivamente y parece que no puede haber retorno, ¿no? Tenemos un ejemplo, están pasando de nuevo las imágenes del Alvear, pero tenemos un ejemplo de lo que decís, el tratamiento de frentes en la esquina de Arroyo y Suipacha, un edificio muy importante también que hay ahí, que bueno, que en vez de seguir el trámite correcto, digamos, le han puesto unos colores un tanto altisonantes. Ahí estamos viendo. Lo que sucede es que Buenos Aires tuvo cierta armonía hasta los años 50, porque cualquiera fuera el estilo, el material era único y tenía un solo color, sea estilo Art Nouveau, sea estilo clásico, gótico, moderno, lo que fuere. Y parecía toda una ciudad hecha en piedra verdadera y a piedra falsa, ese magnífico material que hicieron los inmigrantes. Ahí veíamos el edificio. Pero hoy vemos que lo pintan no solo de distintos colores de beige, de marrón, de rosas, lo que fuera, sino azules, amarillos, inspirados, no sé, en Salvador de Bahía, en Miami Beach, que no tiene nada que ver con la identidad de la ciudad, realmente. Lo estamos viendo, es el edificio de Bensiche en Arroyo y Suipacha, exactamente. Hay además un problema en cuanto al cambio del aspecto que tiene que ver, como bien apunta Fabio, respecto al color, pero también en cuanto a la dureza de la terminación, es decir, el material, el similpiedra tiene una calidad que realmente se asemeja a una piedra natural, lo cual le da una configuración estética al edificio que no tiene absolutamente nada que ver con la dureza, ese aspecto de cosa plástica con la que queda después de aplicarle un revestimiento del tipo de los que se suelen usar habitualmente, una pintura en látex, por ejemplo. Exactamente. Hay un par de edificios más que están en tratamiento, uno es el Cabanac, que vamos a pedir imágenes en este momento, ¿no? Que vos tenés algo que ver. Nos tocó allí hacer el proyecto y la dirección de lo que han sido hasta ahora las 4 etapas que se fueron ejecutando. Es una obra que va avanzando por etapa a medida que se va disponiendo de fondos. Y este es un caso, como los que apuntaba antes Fabio, donde lo que se hizo fue un tratamiento de limpieza y de protección, de manera tal de garantizar que el aspecto del edificio y la materialidad siga siendo similar a la del original, lo cual es garantía además de efectividad del tratamiento y de rendimiento de la inversión a mediano y a largo plazo. Bien, ¿y para cuándo va a estar terminado el edificio Cabanac en cuanto a esta obra, ¿no? Depende básicamente del flujo de fondos y creo que todavía se va a llevar un año largo más, porque, bueno, insisto, se está necesitando de mayor aporte de fondos por parte de los copropietarios en este momento para seguir avanzando. Es un edificio que, si bien está declarado Monumento Histórico Nacional, su recuperación depende pura y exclusivamente del aporte de las personas que lo habitan o que son propietarias. Eso está vinculado con la sección de impuestos que debe tener, o sea, la Correcto. sección de impuestos de la cual goza el edificio tendría que hacer que ese dinero sea puesto por los propietarios para mantenerlo en condiciones. Exactamente, se supone que ese es el concepto por el cual, al estar declarado monumento histórico, hay una exención impositiva. Ese es el espíritu de la ley 12.665. Y nos queda el último edificio, el de Bunge, ahí en Avenida del 25 de Mayo. 25 de Mayo, la Valle Alem, que al margen de que es otro edificio recuperado siguiendo las normas internacionales de intervención en edificios históricos, donde también se está produciendo una recuperación del símil piedra de la parte superior y del revestimiento de piedra de la planta baja,
vamos a volver a tener una imagen del edificio conforme la época en la que fue construido, 1925, ya que esta intervención permitió, mediante la colocación de un sistema de aire acondicionado central, retirar alrededor de 250 equipos de aire acondicionado de ventana que estaban colocados en las ventanas, las que habían sido obviamente cortadas para permitir el alojamiento del equipo. Eso destruye los edificios, ¿no? El aire acondicionado es uno de los problemas más importantes y sigue siendo, por ejemplo, uno de los problemas más importantes en el caso del edificio Cábana. Exactamente, exactamente. Uno de los temas más importantes, según vimos en la filmación. ¿Qué lejos, Antonio, todo esto del tema del banco? ¿Te acordás del tema del banco? El Banco Español. El Banco Español, ¿no? Que fue demolido con todo el apoyo de los funcionarios y por algún arquitecto famoso que lo reemplazó por una torre. Aquí los dueños de los edificios han optado por preservarlos y en ese caso optaron por destruirlos. ¿Se acuerdan? ¿No? Fue todo un... Sí, sí, sí. Que además generó una reacción de parte del Ejecutivo Municipal de entonces de armar un listado de 27 edificios a ser declarado APH dentro del área central, cuyo errático trámite hizo que todavía no saliera de la Secretaría de Planeamiento. Hace 4 años que está dando vuelta por distintas oficinas de planeamiento y todavía no ha sido firmado por quien corresponde, en este caso por el doctor Feletti, que es el que debiera impulsar que finalmente otros edificios que podrían correr el mismo riesgo del Banco Español se salvaguarden. La ciudad va para atrás porque me decían que para este año, no sé si para este año o ya para el año que viene, está previsto que la excepción de impuesto municipal que tenía estos edificios históricos va a concluir, según la nueva ordenanza tarifaria. Cosa que van a tener un problema con la ley nacional, ¿no? Porque se van a chocar. El tema es que están pensando las cosas puntualmente. Fíjate vos que cuando se planteó el plan urbano ambiental para la ciudad de Buenos Aires, no se integró el tema de la protección patrimonial en el plan urbano ambiental, como si no existiera, como si fuera una cosa menor. Si en este momento se está hablando de reactivar el plan urbano ambiental, bueno, la protección patrimonial tiene que estar ahí, como parte del plan general para todas las cosas que se hacen en la ciudad. Bueno, también incorporamos el plan para la protección patrimonial y que no sea, como estábamos diciendo recién, una cosa errática, este edificio sí, este no, este año desgravo, el año que viene no desgravo, como cosas sueltas. Perdón, agregando que está también como libanizado, porque hay una parte que tiene la Secretaría de Cultura, otra parte tiene la Secretaría de Planeamiento, las jurisdicciones sobre la tutela, el casco histórico en la Secretaría de Cultura, el resto de la ciudad, y con áreas de protección histórica y edificios catalogados que son muy pocos, no llegan a 1000 y debería haber 10.000 para el tamaño de ciudad que tiene Buenos Aires y las calidades de patrimonio que tiene Buenos Aires, ¿no? Bueno, seguimos en pañales, como siempre. Seguimos hace como 5 años que venimos hablando de este tema. Creo que debemos tener el récord televisivo de este tema del patrimonio, ¿no? Pero además debieran ponerse un poco de acuerdo porque se supone que es una ciudad que pretende vivir del turismo. Exactamente. Así que hemos descubierto que el patrimonio es un recurso económico que puede ser explotado turísticamente. Sí, un recurso fundamental para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El patrimonio tangible, ese que aunque aún un funcionario del Fondo Monetario Internacional ve cuando pasa de un taxi a otro, de un ministerio a otro, cuando no tiene tiempo de ir a ver tango, ve los edificios, y esa es la imagen que se lleva hacia afuera, ¿no? Pues en el caso de Alvear, obviamente, ese ha sido el concepto, o sea, ellos reciben muchos turistas extranjeros y han reinvertido de algún modo ese ingreso en preservar el edificio, cosa que tiene lógica. Pero al mismo tiempo, con todo el riesgo de la disneylandización hecha en pro del turismo, es decir, cuando uno ve la boca llena de muñequitos de tamaño natural de telgopor y esta clase de basuras tapando lo patrimonial, que además ya están en San Telmo y ya están en Recoleta para que el turista se saque una foto abrazado a Gardel, a la Vaca o a Eva Perón. Entonces, digamos, allí hay una deformación que no hay nadie mirando, caramba, esto es patrimonial, sacale la Vaca, sacale Gardel, sacale Eva Perón de plástico y dejá lo patrimonial. Claro, dejá la iglesia, dejá el cementerio, dejá los edificios, ¿no? Pero por eso, entonces, nuevamente, el tema de la mirada abarcadora, que significa, como decía Fabio, bueno, si es rentable en el largo plazo, no lo reemplacemos por basura. Y además buscar la necesaria coherencia interna incluso en ciertas disposiciones, porque
Sin ir más lejos, sigue habiendo acciones contradictorias. La implementación de la Ley 257 de protección de frentes y balcones está generando una reacción que estaba, digamos, que era esperable de acuerdo a cómo estaba redactado el texto de la ley, y es que cada vez más edificios de la ciudad estén siendo planchados, se le esté quitando la ornamentación, porque se entiende que de alguna manera la ornamentación es peligrosa y se puede caer arriba de la cabeza de alguien. Y en estos edificios donde la carga de ornamentación es fundamental para transmitir un mensaje estético, al quitársela lo que estamos perdiendo también es el atractivo. Bien, van a ser edificios lisos. Esa es la y idea, chatos. porque si no tenemos nada que sobresalga 30 centímetros de la línea municipal, no tenemos la obligación de seguir inspeccionándolo y de cumplimentar con estas inspecciones periódicas que pide la reglamentación de la Ley 257. Pero, perdón, la pérdida del carácter y la identidad, porque la gente viene ahora, Buenos Aires es la ciudad del tango, y toda esta arquitectura desde fines del 19 hasta los años 50 es la arquitectura, digamos, del tango, de la ciudad del tango, llevan todos los tangueros y eso, está desapareciendo, se está desfigurando. Entonces, digamos, desde ese punto de vista también el mensaje, hay una incoherencia en la política cultural urbana enorme, ¿no es cierto? No se alcanza a comprender. Me quedé pensando, tenés razón, en nombre del turismo se hacen cosas bastante difíciles de entender en esta ciudad. Si vos pedís, cualquiera pide, una gaseosa y un sándwich ahí en Caminito, ¿no? No se imaginan el precio que tiene. No se imaginan... O sea, el turismo en todas partes, el terrible. turismo mal regulado, aumenta los precios internos. O sea, el precio al habitante termina siendo mucho más caro en todas las ciudades donde hay un turismo sin una regulación adecuada. Con lo cual el habitante de la ciudad termina odiando al turista porque el turista lo desplaza de los lugares en los que debería ir. Es decir, la gente siente, el turista me quitó mi ciudad. Bueno, tiene mucho que ver la cosa argentina un poco a veces de aprovecharse, ¿no? Pero me imagino el turista que viene del norte o del sur, que viene a esta ciudad y de pronto le aplican precios que no son de esta ciudad en términos regulados. Yo me acuerdo porque vi a alguien que compró un sándwich y una Coca-Cola y dije, ¿cómo podés pagar esto por precios para turistas? Es un tema del que teníamos que hablar un día de estos, ¿no? Ahora, volviendo a la patrimonial, hay Sí. una cosa que es absolutamente significativa y es que en la zona del Abasto, hablando del tango y de Gardel, digamos, si hay una zona de la ciudad que está por excelencia vinculada al tango, es el Abasto. Y el Abasto, después de las transformaciones urbanas ocurridas en los últimos 15 años, realmente cuesta encontrar un ámbito donde se pueda ayudar a que la memoria de un turista en algún sentido evoque lo que puede haber sido el Abasto de Gardel. Y a partir de allí hacemos lo otro, lo que decía recién Antonio, ¿no? Que es esta cosa de generamos un invento de Gardel, lo paramos ahí en el Bronce, en la esquina frente a lo que fue el viejo mercado, y empezamos a pintar caritas de Gardel por todos lados y a filetear fachadas, además con recursos públicos, porque lo apoya la Dirección de Museos, creyendo que de esa manera lo que estamos haciendo es un aporte a la preservación del patrimonio. Es decir, ya llega a ser un círculo absolutamente absurdo en el cual nos vamos como envolviendo y vamos perdiendo realmente de vista cuál es el horizonte. Es decir, dejamos de lado lo genuino e inventamos un patrimonio para que de alguna manera sea vivido y sea apreciado por el turismo, al cual, por otro lado, al demoler lo auténtico del Abasto, le impedimos que realmente vivenciara lo que había sido el Abasto de Gardel. Es decir, ese es... Con el agregado de que una reinvención puede hacerse bien. Es decir, estoy pensando en San Juan y Boedo, se reemplaza una pizzería infame por un bar donde se hace tango con una muy buena reconstrucción de época de un sitio que no existió nunca. Ahora, en vez de hacer una buena reconstrucción de época a la manera de... En otros sitios se lo reemplaza por basura, por chatarra. Entonces, bueno, como que si no hay, puede reconstruirse con buenas ideas. Ahora, el problema es si uno reconstruye con basura, no. En el caso que vos no hay manera. planteás,
Lo que se perdió de alguna manera fue la riqueza de la vivencia, de seguir encontrando té al viejo tanguero del barrio que se pudiera tomar el café ahí y que fue desplazado ahora por los precios del nuevo lugar. No hay manera. Pero con un, no, pero con un agregado, que ¿sabés Con cuál los es? precios no hay manera, claro. El anterior, que era auténtico, fue demolido y se generó este, que es más grande, que es nuevo, que no tiene nada que ver y que es una recreación, al cual el gobierno de la ciudad lo declaró área de protección histórica. Esa cosa nueva, falsa, absolutamente falsa, después fue declarada área de protección histórica y hoy está eximida de los impuestos. Perdón, y para hacer el problema creo que es que desde la parte gubernamental se suman al marketing y a la producción de patrimonio, no a la conservación de patrimonio, que es donde debería concentrarse los controles estatales y gubernamentales. Exactamente. Gracias, Fabio, gracias, Marcelo, gracias, Antonio. ¿Tienes alguna, llegaste a leer la ley nueva de protección del aire? ¿No? Pero una vieja ley que estaba en deuda. Es un viejo proyecto del Ejecutivo que cayó, que fue vuelto a presentar, vuelto a plantear un montón de veces y bueno, en algún momento me parece bárbaro que haya salido, pero realmente no vi la última redacción. Bien, yo creo que no está publicada todavía igual, ¿no? Pero vamos a hablar de eso en el programa también, porque aún, ya no, aunque no está publicada, ya tuvo algunas críticas. Como era de esperar. Gracias, Antonio, gracias, Fabio, gracias, Marcelo. En el próximo bloque un tema que afecta a millones de argentinos amantes del auto, el tema del tránsito y del estacionamiento. Yo vivo en una ciudad. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Bien, y seguimos aquí en la Ciudad de Todos, 806-8294, el teléfono de nuestra producción, nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar, nuestro mail es f.ciudad@interlink.com.ar. En este bloque, el tema del tránsito y de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires, hay un sistema nuevo en ciernes y sobre ese tema vamos a hablar con el arquitecto Andrés Ortegaday, gracias a Andrés por acompañarnos, y con el ingeniero Marcelo Paganini, gracias Marcelo por acompañarnos hoy en la Ciudad de Todos, los dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y responsables del tránsito y de estacionamiento en esta Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Dije bien? Bueno, tenemos algunas competencias en el tema y estamos tratando de, evidentemente, hacer frente a la congestión y a los problemas de contaminación que existen en la Ciudad de Buenos Aires. En general, en la ciudad había venido creciendo la cantidad de automóviles por habitante. Hoy tenemos 2,2 habitantes por automóvil, lo que ya es una cifra bastante alta. Los efectos de esto se habían visto de alguna manera mitigados por la crisis, donde había habido menos desplazamientos, pero hoy que la ciudad está en plena actividad, los problemas de congestión saltan a la vista y es necesario hacer frente con un conjunto de medidas. Bien, esas medidas tienen que ver con el nuevo sistema de control de estacionamiento medido. Sí, bueno, el estacionamiento medido, hay una concesión que está vencida, que es de principios de los años 90, y lo que hemos propuesto es un nuevo pliego de licitación. A nosotros nos toca la parte técnica, digamos, en la distribución interna de funciones que hay en la ciudad. La propuesta se puso a consideración pública, estuvo en internet, se enriqueció con los aportes de varios vecinos, inclusive se discutió en los 3 EGPs que toca la zona de la concesión. La idea básica es que hay menos espacio que el que hace falta si todos queremos usar la calle para las distintas funciones y que de alguna manera es necesario ordenar el uso de ese espacio para que algunos puedan circular, para que las veredas estén en orden y para que quienes tienen que estacionar no ocupen durante todo el tiempo un lugar que es escaso. Ese es el principio básico por el que por un lado se restringe directamente el estacionamiento en el microcentro y en el casco histórico y por otro lado se pone un sistema que favorece la rotación en otras partes del macrocentro. Bien, vamos a pedirle al ingeniero Paganini, mientras vamos viendo el área de intervención, ¿no?
que nos diga algunas características de este sistema, hasta qué calle llega, cuánto cuesta. Bueno, esencialmente los cambios sobre el anterior son varios. Primero se extiende el área de control. Estamos pasando de Avenida Belgrano hacia Avenida Independencia y de Pueyrredón a Gallo Austria y 24 de noviembre. No significa eso que en todo ese cinturón de control que le llamamos macrocentro ampliado, que en todas las cuadras se vaya a poner estacionamiento medido, pero sí en algunas de ellas, aquellas donde la demanda es más grande. Ese es uno de los cambios. Otro de los cambios, bueno, es el tema de que se pasa totalmente a un esquema con tiqueteras. Hoy todavía conviven algunos parquímetros con tiqueteras, se pasa completamente a un esquema con tiqueteras, las cuales tienen una funcionalidad interesante, que es que pueden devolver el importe que uno haya pagado de más. Por ejemplo, uno paga por 3 horas, vuelve las 2 horas y le devuelven la hora esa que ha pagado de más. Esto siempre y cuando uno pueda pagar con una tarjeta chip. Si paga con dinero no hay devolución. Me preguntó explícitamente sobre el tema de los costos. Y se va a pasar un esquema de 1,5 pesos por hora en el sector antiguo, que es el sector de mayor rotación, y de 80 centavos en el nuevo cinturón que se incorpora. O sea, 1,5 pesos y 80 centavos. ¿No era 1 peso con 40 y 70 centavos? Sí, en realidad, en realidad lo que nosotros siempre planteamos era el tema de la inflación, era mantener los valores históricos de la inflación, y por eso para el momento en que salga va a ser 1 peso más la inflación desde la devaluación hasta aquí. Sí, de todos modos, me parece que un aspecto importante que tiene esta propuesta es que los fondos se reinviertan en campañas de educación vial y que vayan a la comunidad. Y también que tiene un efecto disuasivo de venir con el auto al centro. Hoy en la Facultad de Arquitectura tuvimos una teleconferencia con los responsables del tránsito en Londres, que contaban las medidas que fueron introducidas ahí. Por supuesto, son contextos totalmente distintos y nadie habla de trasladar una experiencia de un lado al otro. Es muy conocido lo que han introducido de la tasa de la congestión a todo auto que entra al macrocentro de Londres para favorecer el transporte público y reinvertir esos fondos. Es menos conocido que los costos del estacionamiento ya eran totalmente disuasorios del uso del auto al centro. Son de más de 4 libras la hora. Por supuesto que ellos tienen una red de transporte público que Buenos Aires no tiene, pero hay que tener en cuenta que los problemas de congestión tienen que tener, por un lado, una mejora en la oferta de transporte público y, por otro lado, un desincentivo a la dependencia del auto como medio de transporte para los viajes cotidianos. Eso es lo que opina de algún modo la gente. En una encuesta que hizo Gallup para la Fundación Ciudad hace unos años, el 66% de los encuestados se manifestó muy de acuerdo o bastante de acuerdo con que haya estacionamiento para autos particulares en áreas periféricas alejadas del macrocentro. Pero también es cierto, y es un tema que vamos a seguir viendo con otros gráficos que tenemos, vamos a ver después, que cuando se le preguntó a la gente si estaba dispuesto a afrontar un aumento de tarifas en el macrocentro de la ciudad, un 57% dijo que no. Muy bien. Sí. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Tiene lógica. Sí, digamos, uno siempre piensa, si uno va manejando el auto, piensa de una manera, si uno piensa globalmente, piensa de otra. De todos modos, acá los incrementos son bastante marginales, no estamos hablando de lo que ocurre en otras ciudades y otra vez, digamos, esto es importante que esté permanentemente puesto a disposición de la comunidad. También es verdad que los estacionamientos privados no son en absoluto disuasivos de que los automovilistas entren al centro en auto, no los que están en la calle, sino los privados. Y esto tiene que ver también, y ahí hay un déficit hasta ahora del gobierno, del control del estacionamiento ilegal. Se estima que aproximadamente un 30% de las playas de estacionamiento que existen en el macrocentro no son legales. ¿Qué hacer con el auto, con el conductor egoísta? Ese que va por Libertador, que viene desde por lo menos 20, 30 kilómetros afuera de la ciudad y tiene un auto gigantesco donde va él solo.
¿no? Y ocupa espacio, y ocupa espacio. Y uno ve por Libertador todos los autos llenos de personas solas, ¿no? Que no tienen amigos, no tienen familia, no tienen hijos, ¿no? Usan el auto cuando quizás podrían usar el transporte público o el tren eléctrico y de algún modo... O hay 3 autos en la familia y vienen cada uno. Exactamente. Sí, y los que van en colectivo, en el medio de transporte público, van más despacio por la congestión que generan ellos. Ahí, digamos, lo que hay en el mundo, en las ciudades que entran a tener los problemas de congestión que el crecimiento del parque automotor de Buenos Aires inevitablemente trae, hay cuestiones que se podrán corregir con educación vial, cuestiones que se podrán corregir con una mejor gestión semafórica, etcétera, pero siempre va a haber un punto de saturación. Lo que hacen varias ciudades es promover que para los que vienen en auto, aparte de promover el transporte público, no vengan solos. Dar o tarifas diferenciales en los lugares donde existen peajes o dar carriles preferenciales para los que van de más de uno, digamos, darle un premio al que usa mejor el espacio que aquel que viene solo. También a los medios de transporte público. En algunos lugares del mundo que son muy severos con el tema del cinturón de seguridad, venden remeras, una remera blanca con una línea negra. Entonces, de lejos, el policía lo ve y el señor tiene un cinturón. Me imagino que se comenzara a penalizar el auto solo, el vehículo de conductor solo, aparecerían acompañantes de plástico. Puede haber de todo. Probablemente, ¿no? Sí, es típicamente el ingenio popular da para todo. Es típicamente nuestro. Sin duda, pero bueno, perdón. No, pero sin duda tenemos que avanzar en esa dirección, digamos. En algún momento hay que arbitrar sobre la demanda y si todo el mundo quiere utilizar el auto particular con un parque creciente, no hay lugar para todos. Los invito a ver parte de esa encuesta que hizo Gallup para la Fundación Ciudad y también lo invitamos al doctor Miguel Doy, que está detrás de cámaras, a que vaya viendo, porque tiene que ver con el tema de la ley del aire, ¿no? Y la pregunta fue, ¿en qué medida consideran que, como para comenzar, porque tiene mucho que ver con el tema del transporte, con el tema del estacionamiento, con el tema del flujo vehicular y el tema de la contaminación, ¿en qué medida consideran que la atmósfera de la ciudad de Buenos Aires está o no contaminada? Y nos contestaban que muy contaminado un 51% y bastante contaminado un 39%. O sea, la gente tiene conciencia de un grado de contaminación importante en la ciudad de Buenos Aires. Entonces se le preguntó en qué medida consideran que la ciudad es ruidosa, ¿no? Porque el transporte hace mucho ruido y eso afecta a la salud, ¿no? Y decía, muy ruidosa el 54%, bastante ruidosa el 34%. Se comenzaron a hacer preguntas más profundas. ¿Y en qué medida resulta importante que se amplíe la red de subtes? Se preguntó. Y en total un 86% dijo que era importante. Ahora, cuando se le preguntó a la gente, ¿está dispuesto a pagar un costo más alto de pasaje para ampliar la red de subte? La respuesta fue esa que vemos ahí. Un 55% de los mismos que querían ampliar el subte dijeron no. Por último, se le hizo 2 preguntas más. ¿En qué medida consideran que el transporte en Buenos Aires es o no contaminante? Y contestaron lo siguiente. Un 55% dijo muy contaminante y un 34% bastante contaminante. Y a esto apunta la ley que propició en su momento el ex diputado Doy. Ahora, cuando se le preguntó a esa misma gente, ¿está dispuesto a pagar un costo más alto de pasaje para tener un transporte menos contaminante? La respuesta la vemos en pantalla. 6,5 de cada 10 dijeron no. Está bien. De todos modos, el plan de expansión del subterráneo tiene una tasa de subsidio, como en general en casi todo el mundo ocurre algo de esto. Otra cuestión es la operación y en general no se le carga a la tarifa que paga el usuario del transporte público todo el costo del transporte y está bien que así sea porque uno lo quiere estimular. Ahora, lo que sí cargan otras ciudades y que no está acá en las preguntas de esta encuesta es lo que cada uno produce como congestión si lleva un auto particular. Eso sí que en general no tiene subsidio y existen distintas formas, digamos, de pagar por la contaminación que genera. En términos de contaminación y de uso de energía y de emisión de ruido, el transporte público en general es mucho más eficiente que el transporte privado. Y dentro del transporte público hay medidas que son caras y hay medidas que tienen que ver con reordenamientos, con darle prioridad, con permitir que
por ejemplo, los ómnibus pueden ir a la velocidad crucero en las avenidas y no todo el tiempo con piques y frenadas que agravan los problemas de congestión. ¿Para cuándo se va a implementar este sistema nuevo? Bueno, es un proceso, pero lo que estamos diciendo es más o menos 90 días para salir con la licitación. Bien, no va a aumentar de acá a 90 días, ¿no? No. Porque era 70 centavos en el microcentro ampliado. Ahora veo que lo no han es puesto en correcto. 80. Lo del 70, eso fue por otro criterio, que pasamos a 80, pero lo del 1, 1,40, 1,50 fue por el tema de inflación. El criterio quedó el mismo. Bien, sospecho que las tiqueadoras estas nuevas que van a poner no van a ser muy, digamos, muy disruptivas del paisaje urbano, ¿no? No, ahí el tema de la calidad urbana que fue planteado en reuniones vecinales cuando el pliego se discutió es importante. De hecho, cuando uno habla de una etiqueteadora es mucho menos disruptiva del espacio público de la vereda que el parquímetro. Los parquímetros. Bueno, vamos a seguir de cerca este tema y lo vamos a evaluar. ¿Qué pasa con esos camiones de gaseosas o de soda que reparten sus productos a las 2 de la tarde, por ejemplo, Sí. en Santa Fe y La Rea? Bueno, por empezar, la ciudad tiene un problema que tiene que ver con la discusión sobre las competencias entre la ciudad y el gobierno nacional del poder de policía, y es una debilidad muy grande en la policía de tránsito para ejercer controles. Aparte de eso, hay una cierta cultura no particularmente respetuosa de las normas, pero no hay ni educación vial, que sí hay programas que se están poniendo en marcha, ni sistemas de control efectivo, por un lado. Por otro lado, las normas que tienen que ver con la carga y descarga en la ciudad son normas que en general vienen de la década del 70 y que también hablan de horarios que no tienen más que ver con la realidad actual. Lo que nosotros proponemos, y hay un decreto en marcha en este momento, es tomar en cuenta que los criterios de abastecimiento de los comercios en la ciudad no son los que existían cuando había almacenes con grandes lugares para guardar, y que hay que tener otro tipo de flexibilidad, no en las avenidas, sino en las calles, hasta determinados horarios y con determinado tonelaje, y sobre eso sí hay que tener un cumplimiento muy estricto de las normas. Bien, vamos a discutir un día con más tiempo este tema, porque lo que hemos visto es que cada vez se da más tiempo a las grandes empresas para que lleven y traigan sus mercaderías en la ciudad de Buenos Aires, congestionando al ciudadano común. Absolutamente. Que el señor que lucra con el espacio público en carga y descarga pague y se concentre en el horario nocturno y no le embrome la vida al tránsito de toda la ciudad. O sea, me parece que la prioridad tiene que estar en la gente. Pero bueno, eso no es una discusión que vamos a tener hoy, porque si no, los que están detrás de cámaras me van a matar. Un solo comentario. En el pliego de estacionamiento medido está propuesto que haya en las esquinas espacios para carga y descarga de vehículos pequeños, cosa que para las cuestiones de abastecimiento normal, no los grandes operadores, se puede hacer sin que estacionen en doble fila, restringiendo la circulación de todo el mundo. Bien, Otro más, sí, vamos a ordenar también el tema de las motocicletas, sí. sacándolas de las veredas, poniéndoles lugares para que estacionen, y el que esté en vereda mal estacionado se lo llevará a la grúa. Bien. Y no habría que permitir que se usen en la ciudad de Buenos Aires motocicletas sin silenciador. Eso tendrá que ver con el tema del aire. Gracias, Andrés. Gracias Marcelo. Seguimos aquí en la ciudad de todos. En el próximo bloque, la ley de aire limpio que se acaba de sancionar en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Bien, y seguimos en este último bloque de la ciudad de todos. El tema es la ley de aire limpio que se ha dictado últimamente en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Nos acompañan el exdiputado Miguel Doy, promotor de la ley, autor del proyecto de ley. Moda Daus, gracias por acompañarnos en la ciudad de todos. Miguel, vos prometiste, sentado en el sillón donde hoy está Horacio Ríos, dijiste la ley va a salir cuando eras diputado. La ley salió. Bueno, sí, finalmente se cumplió un poco aquel viejo estigma de que la tercera es la vencida, porque en realidad hoy traía para ver que tuvo 3 despachos, uno primero en noviembre del 2001, después en septiembre del 2003, y finalmente la que por suerte sancionó la semana pasada con despacho de junio de este año. Y bueno, creo que
digamos, plantea una situación realmente nueva y muy positiva para la ciudad de Buenos Aires en cuanto a su calidad de vida. Básicamente, ¿por qué? Básicamente porque va a establecer un sistema de monitoreo que hoy no existe en la ciudad y está definido como política de Estado el monitoreo de la calidad del aire en toda la ciudad. Hoy en día lo que tenemos son algunos controles que son de instituciones privadas, que publican algunos diarios inclusive, pero no hay nada oficial de control de la calidad del aire. Y en segundo lugar, lo fuerte va a estar en el control de los dos grandes contaminantes. Primero, las fuentes móviles, los automóviles. Se ha estado hablando en el bloque anterior de todo el tema del tránsito. Y sacando los taxis, el resto del transporte, tanto público de pasajeros como el transporte automotor, no tiene control técnico vehicular. Bien, el colectivo, los colectivos, ¿van a estar contemplados en esta ley? Sí, están contemplados en esta ley. Y tienen que ser sujetos a un control de contaminación para la circulación en la ciudad. Acá va a surgir siempre el mismo problema jurisdiccional, que te dicen, no, los colectivos corresponden a la Secretaría de Transporte de la Nación, que es la que autoriza lo que se hace. Eso es verdad, pero la ley reivindica la autonomía de hacerlo, porque ¿sabes una cosa? Vos no permitís que en el living de tu casa cualquiera pase y haga lo que quiera. Y en la Ciudad de Buenos Aires no podemos permitir que en nuestra casa, que lo definido por el Gobierno Nacional pueda pasar sin algún tipo de control. Yo soy colectivo, vos sos ciudad, ¿no? Vos Sí. me querés aplicar la ley de hoy para el control de emisiones atmosféricas. Sí. Y yo te digo no, porque yo soy multijurisdiccional y no quiero. ¿Vos qué haces? No, pero los controles está obligado. La policía va a parar junto con los inspectores para hacer ese control. Y Pero si aparte no- algo más, Sí. van a tener que cumplir también con un control técnico, que al día de hoy es muy laxo el que tiene Nación. Y esto creo que lo vamos a recibir todos positivamente, porque realmente es caminar por alguna calle y muchas veces pasa un colectivo y una nube de humo negro nos encierra, ¿eh? Esto es verdad. Va a haber fuerza para poderlo cumplir. Y si no, ¿cuál va a ser el poder que va a tener la ciudad? Porque la ley establece sanciones fuertes. ¿Cuál va a ser el poder que va a tener la ciudad? Por lo menos va a poder pararlo una vez que llegue al recorrido final, a la estación final. Ahí sí, y no permitirle de vuelta el ingreso a la ciudad. Bien, esta ley básicamente llega a cumplir alguno de los de las conclusiones de los foros nuestros sobre calidad de Básicamente, aire? Javier, llega. Llega. Es decir, era un viejo anhelo, casi teníamos con el ex diputado de hoy un chiste privado, ¿cuándo sale la ley? Bueno, la ley salió, ya eso es un buen punto. En el año 99 hicimos nuestro foro sobre el aire en Buenos Aires, presentamos conjuntamente con la FAR las conclusiones, además de nuestros propios talleres, nuestro trabajo previo a los foros, hicimos talleres con la FAR, con actores profesionales, con los señores de los colectivos, con los señores de los taxis. Es decir, había todo un proceso de consulta bastante importante, era una ley que tenía un alto nivel de legitimidad y, bueno, la tenemos. Quizás no sea la mejor ley, pero quizás sea la ley que se pueda aprobar ahora. Una ley siempre se puede corregir con una nueva ley y lo importante es que empecemos a actuar. Es decir, la Fundación Ciudad estuvo representando a la Ciudad de Buenos Aires con otras organizaciones en foros de aire limpio y la vergüenza era grande porque ciudades como Lima, Santiago, por cierto Santiago tiene problemas muy importantes, tenían implementados programas de aire limpio muy importantes, tenían leyes de aire y la Ciudad de Buenos Aires no las tenía. Estamos aprobando la bolilla 1. Por cierto, con la sanción de una ley, que todavía no ha sido sancionada, pero con una ley no se arreglan las cosas. Tenemos otros componentes muy importantes, como ya se habló hoy, el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires es un componente importante. Los acuerdos jurisdiccionales con la provincia de Buenos Aires, las compatibilizaciones normativas con la Nación, todas estas son cosas que también van a ayudar y básicamente luego tendremos que tener control, porque la norma sola no funciona. En este sentido, quiero decir que la ley propone un sistema bastante novedoso en cuanto a que la determinación de los niveles de contaminación ya no van a ser definidos pura y exclusivamente por un burócrata sentado en un sillón, sino que van a ser publicados y va a haber posibilidad de que los particulares impugnen esa determinación antes que el valor sobre ese gas pueda hacerse. Así que por primera vez estamos avanzando en un proceso participativo muy fuerte en esta ley de calidad atmosférica. Eso debe ser bueno, porque yo siempre recuerdo cuando en otra época de mi vida trabajaba en la municipalidad y muchas veces salimos a hacer mediciones en la avenida de las Heras y con el día de campo, claro. Y de pronto se paraba un colectivo, un 60 o uno de esos grandotes, ¿no?, que tiraban humo negro. Entonces le aplicaban la bomba de Bosch en el medidor de contaminación, la bomba de Bosch en el escape, lo hacían acelerar al señor, ¿no?, al colectivero. Eso imprimía un papel que daba una marca negra del hollín, ¿no?, tipo la muestra testigo,
y después se comparaba con la ordenanza y no contaminaba. Según la ordenanza no era contaminante. Y uno decía, hombre, si me llenó, me tiznó, no podía respirar, manchó el papel y no es contaminante. Claro, esta ley no lleva a una convertibilidad atmosférica, es decir, se fija un valor de acá para siempre, sino que justamente da la facultad flexible para que cada 3 años obligatoriamente la autoridad de aplicación tenga que ir actualizando. A lo mejor hay que mantenerlo, a lo mejor no. Pero sobre todo lo más novedoso es que el valor va a poder ser impugnado porque hay obligación de publicarlo antes de que se convierta en norma. Con lo cual me parece que va a ser una ley muy dinámica y va a permitir que no sucedan estos ejemplos que vos relatabas. Bien, porque incluso tengo entendido que en el caso del transporte público, algunas empresas prefieren que los motores anden mal para que, en el caso de los motores diésel concretamente, para que el motor del colectivo pueda picar y dar más vueltas en el día. Entonces, como dan más vueltas, recaudan más y con eso compensan el exceso de gasto en gasoil, ¿no? Y eso es uno de los motivos, eso justifica de algún modo la contaminación del transporte público, o justifica para ellos, ¿no? Claro, justifica para ellos. Exactamente. Realmente lo que han hecho con nuestra calidad atmosférica y fundamentalmente el servicio de transporte automotor de pasajeros es terrible en la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Son muy, muy responsables. La contaminación por el auto particular, ustedes la describían y es amplísima, porque no ha habido una política de transporte y de tránsito realmente adecuada y que contuviera en serio. Pero lo que han hecho en la contaminación, el transporte automotor de colectivos, es gravísimo en la ciudad. Bien, ¿habrá sistemas de control para esto? Sí, todos los sistemas de control que sean necesarios, porque esto por primera vez fija políticas que ya van a estar en el presupuesto 2005, cuando la ley esté reglamentada. Estos meses que quedan van a ser para reglamentar y poner en marcha la ley operativamente el 1 de enero del 2005. Esperamos 3 años por este tema, así que imagínate que podemos esperarte 3 años más para ver si se controla. Si bien no es responsabilidad tuya, sabemos, ¿no? Pero tenemos tiempo. Sí, pero bueno, se ha logrado por lo menos, es un paso importante adelante que esta legislatura se ha logrado el consenso para este tema, ¿no? ¿No querrás que se diga para la posteridad que la ley de hoy es un descontrol? No, ojalá que para la posteridad lo que sí podamos tener es ver que estamos sancionando algunas leyes. Por ejemplo, en la ciudad hemos sancionado una ley que con la diputada Baltroc y la diputada Marino hace 2 años avanzamos mucho, que fue la que prohibía la quema de los residuos patogénicos por parte de los hospitales, también para cuidar la calidad atmosférica. Y este es un complemento. Estamos dictando leyes, o se están sancionando leyes, que por suerte dentro de 15 o 20 años van a tener beneficiarios, inclusive que a lo mejor al día de hoy no nacieron. Me parece que estamos avanzando hacia políticas de Estado en serio, porque a lo mejor con algunas leyes más de estos temas, probablemente el día de mañana o el día después de mañana no nos encuentre con tantos problemas. Bien, a nosotros creo, Moda, que de algún modo nos satisface en una primera instancia que algunas de las conclusiones de nuestro foro de aire limpio de hace unos años atrás se hayan sido receptadas en esta ley. Así es, le vamos a seguir. Por eso, vamos a seguir, ahora que están ahí, queremos que se cumplan. Parece muy bien. Aparte, en realidad, en esta ley siempre tuvo en cuenta los trabajos de ustedes, porque los trabajos de ustedes, junto con el programa Aire Limpio, fueron las fuentes de esta ley, el origen. Bien, entonces se llama Ley Doy Fundación. Ley Fundación. Bien. Estás trabajando en una hipótesis de recuperar ese lugar tan complicado que es el botánico, ¿no? Me han dicho. Sí. Es la idea de hacer un plan de manejo del jardín botánico, donde estaríamos armando una reunión con especialistas dentro de 7 o 8 días, y para proponerlo y ponerlo en marcha el año que viene y volver a recuperar lo que fue el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, uno de nuestros orgullos. Bien, porque como dice nuestro amigo Cosentino, no es un botánico, es una plaza cerrada, porque no tiene nada, no tiene cartelitos, no tiene intercambio de especies. Y tiene razón, y me parece un buen complemento a la ley de calidad de aire, que justamente el botánico esté avanzando hacia algo mejor y superador. Bien, gracias Miguel, y nos complace que hayas cumplido tu promesa que diste en este mismo estudio hace casi 3 años. Gracias a ustedes por todo lo que ayudaron, ¿eh? Gracias, Moda. Rivers. Javier. El placer es todo suyo. Bueno, nosotros vemos también con algarabía la sanción de esta norma. La otra norma de la que habló Miguel también es muy importante, es la prohibición de quema de residuos patogénicos en la ciudad. ¿Pero quién controla todo esto? Claro, lo que vemos con alarma, por contrapartida, es las disminuciones que ha tenido en los últimos años el menoscabo del poder de policía de la ciudad. Y ya no es necesario aquí hablar porque se habla demasiado, creo incluso del tema de la seguridad y todo. Pero todo lo que sea un poder de policía de la ciudad ha ido resignando lentamente y sin pausa
y sin prisa y también sin ninguna gloria, ha resignado todas sus potestades de control. Nada es controlado excepto algunas honrosas excepciones. El bromatológico, por ejemplo. Exactamente. Yo veía, hace un par de años Ibarra entregó un montón de equipamiento y muchos autos a la Policía Federal, y entre ellos les vi, había un elemento, un cromatógrafo, que se utiliza en los laboratorios para análisis. Muchas veces se lo compró la Policía Federal, me parece muy bien, estoy de acuerdo, pero muchas veces se había pedido en la Dirección de Bromatología de la ciudad un elemento parecido, un cromatógrafo gaseoso, creo que se llama. Y en ese momento por lo menos no lo tenía, no sé si ahora se lo habrán comprado. Tendríamos que buscar cifras, ¿no? Porque te acordás que había 20 inspectores para controlar la calidad del aire y el ruido en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Había 25 para controlar los edificios públicos, los edificios, ¿no? Exactamente. Y había unos 10, creo que para controlar el tema de los restaurantes. O sea, con tan poca inspección no creo que se pueda controlar nada, ¿no? Claro, y aparte una organización, ¿no? Porque esto se organiza, se capacita, se capacita gente, se organizan los controles. No puede ser que esto esté... Estaba escuchando hoy muy atentamente el programa, muy interesante lo que dijo Andrés Bortagaray también. El problema es, las leyes que hay son buenísimas y nosotros tenemos un gran cuerpo legal. El problema es la debilidad institucional. El problema es que el cuerpo es débil, ¿no? El cuerpo es débil. Exactamente. Gracias, Horacio. ¿Por cuál nos vamos? ¿Por esta? Por esa, bien. Entonces, mostramos aquí. El arquitecto Fabio Grementiedi, antes de dejarnos, antes de retirarse de estudio, nos dejó este libro que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico de la ciudad en 1900, una muestra que tuvo lugar hace unos años. Bueno, los resultados de esa muestra han sido editados y le agradecemos a Fabio, y este libro obviamente está a disposición de quien esté interesado en nuestro bellísimo e histórico patrimonio urbano. Nos vamos. Gracias por acompañarnos hoy en la Ciudad de Todos. Recuerde lo que decimos siempre: involúcrese, participe, métase en los asuntos de su barrio, de su casa, de su consorcio, métase, ¿no? Porque cuando los honestos se quedan en su casa mirando televisión, los pillos entran a la Casa de Gobierno, a las legislaturas, al Congreso y a todos los lugares donde los honestos no van, y después nos quejamos por cosas que podemos prevenir. Hasta el próximo miércoles. Chau. Yo vivo en una ciudad